Vamos a empezar ahora y vamos a tratar hoy, como yo les decía, acerca del tema interesante. En el mundo actual se habla mucho del relativismo, o sea, este pensamiento relativo, ¿sí? Que en el cual esto de aquí ya viene por los sofistas en el año, hablamos del siglo V antes de Cristo, ya se tenía ese pensamiento acerca de la relatividad de las cosas, de la relatividad del pensamiento. Entonces, en sí, ¿qué es el relativismo? Es una corriente de pensamiento filosófico y que dice, pues, que todo, todo, todo es en función o se considera tantas verdades como personas hay. O sea, cada persona tiene su verdad, no hay nada que sea único, una única verdad inmutable y universal, sino que todo es relativo al pensamiento, a la cultura, a la forma de ver de cada una de las personas. Entonces se puede determinar que hay tantas verdades como personas o formas de pensar sobre una cosa, que no hay una verdad absoluta. Esto va en contra a lo que se llama el determinismo, que es lo que realmente nosotros estamos viendo en la palabra y en lo que representa a Dios como una verdad absoluta. Pero en la actualidad es muy popular la idea del relativismo. Entonces, esto de aquí está afectando todos los órdenes de vida de las personas. Entonces, no es lo que yo soy, es lo que yo creo que soy. No es lo que la gente es, sino lo que yo creo que la gente es. Y así con todos los conceptos, con todos los valores que fundamentalmente están enfocados a cómo yo los percibo, cómo yo los creo. Y por eso es que en la actualidad no nos ponemos de acuerdo en muchísimas cosas, porque algunos dicen pues que Dios está en todas las cosas, otros dicen de que todos los caminos llevan a Dios, otros indican pues que todos los dioses en el fondo son un solo Dios, y pues otros indican de que el Dios es una creación del pensamiento humano. Entonces, y no nos ponemos de acuerdo porque cada quien está mencionando y creyendo su verdad en función a aquello y no yendo a lo que específicamente podemos nosotros de ponernos de acuerdo de creer en una sola verdad. Entonces, eso es lo que estamos viviendo y que se llama el relativismo y que lleva al hombre a creer que lo que él piensa es la única verdad que puede él creer, de que no hay otra forma de pensar sino aquella que él piensa y que así mismo puede cambiar porque es su verdad y así de las cosas. Entonces, dentro de eso, se está creyendo ahora pues mucho acerca de la figura de Jesús, de que no es un Dios, de que Jesús a lo mejor existió o no existió, y dudando inclusive de la veracidad de la Biblia o de la realidad de la misma. Nosotros vamos a ir a a una, digamos, fuente histórica, pero no cristiana, que son los escritos de en este caso, las antigüedades judías de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue pues un historiador de la época y él escribió estas antigüedades judías como crónicas de lo que sucedía en esa época, ¿no? Era como un cronista vitalicio y él en sus antigüedades judías habla acerca de un hombre sabio llamado Jesús y que realizó grandes milagros, que atrajo a muchos judíos y gentiles, que era el Cristo, delatado por los principales judíos y que Pilato lo condenó a la crucifixión. También como vemos a Pablo Josefo, que está en algunos fragmentos del libro Antigüedades Judías, también lo podemos ver nosotros a Plinio el Joven,
que habla acerca de, escribiéndole una carta a Trajano, preguntándole acerca de cómo debía conducirse hacia esta secta que lo llamaban ellos de los cristianos y cómo gobernarlos, ¿no? Entonces, Tácito también aporta una referencia en el año 116 o 117 después de Cristo, donde también habla acerca de que Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas al pueblo, que los odiaba y los llamaban cristianos. Nombre que se toma de un tal Cristo, que en esta época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato, ¿no? Entonces, vemos también otros como Suetonio, una carta de Serapión, donde se ven referencias históricas no cristianas acerca de Jesucristo, ¿no? Que habla de que él fue un personaje histórico real, no fue una fábula, no fue un invento, no fue un personaje ficticio, sino que fue muy real, porque estando en las crónicas y de esta manera estamos verificando que lo que dice la Biblia también fue real. Pero, ¿qué dice Dios que aparece en las Escrituras acerca de la verdad? ¿Qué podemos nosotros leer acerca de la verdad? Porque se dice que la verdad es relativa según lo que mucha gente puede entender, pero ¿qué dijo Dios acerca de la verdad? En el libro de Juan, el capítulo 8:32, Juan 8:32, no sé si me puedan ayudar, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Guillito, ¿me ayudas leyendo? O Ya. Juan, Juan capítulo 32. Juan. Sí, 8:32. Juan 8:32. 8:32. Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Correcto. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Que conoceremos la verdad y que la verdad os hará nos hará libres. O sea, la verdad libre. la junta a la libertad. Si uno no conoce la libertad, entonces estás esclavo de la mentira. Debería ser así. Si conoces la verdad, eres libre por causa de la verdad. O sea, Libre. conocer de Jesucristo nos lleva a nosotros a la verdad. Eso es lo que nosotros lo podemos ver. Ahora, en Juan, en el mismo libro de Juan, 14:6, Juan 14:6, Jesús dijo algo acerca de ello, que nadie, ningún libro, que Regresa ya. Juan 14:6. Jesús dijo, Ya. a ver, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Perfecto. Entonces nosotros aquí entendemos una cosa interesante. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Esto ningún iluminado lo ha podido decir. Con esto Él plantea una verdad, plantea una situación que no tiene ninguna relatividad. Es una verdad absoluta. Dice, yo soy. Cuando dice yo soy, está hablando de una primera persona, yo, con una acción y bueno, en este caso vendría a ser un pronombre personal. Yo soy el camino, o sea, yo soy equivalente al camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, no hay ninguna otra manera. O sea, es completamente absoluta esta
exclamación que realiza nuestro Señor Jesucristo. Él dice, nadie, y nadie, ¿cuántos sabemos que nadie es nadie? ¿Verdad? Nadie es nadie. Ah, Nadie es nadie. O sea, es una cuestión absoluta, ¿verdad? Alguien puede ser uno, dos, tres, pero cuando hablamos de nadie, es nadie. Nobody, ¿no? Nadie. Dice, nadie. nadie viene al Padre sino por mí. Es completamente categórica esa oración. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto quiere decir que sin Jesucristo, sin seguir su camino, sin vivir su verdad y sin disfrutar de su vida, nadie puede hacerlo sin él. Es una verdad categórica. Cuando nosotros estamos viendo otras corrientes, otras religiones, no encontraremos esta oración de una forma tan categórica y excluyente. Porque dice nadie, nadie podrá entrar, nadie podrá tener vida, nadie podrá tener verdad. Nadie, absolutamente podrá tener un camino cierto si no es a través de Jesucristo. No están hablando de profetas, no están hablando de pastor, no están hablando de sacerdote, no están hablando de Zoroastro, ni de Gandhi, ni de Confucio, ni de Gautama Buda, nadie, solamente a través de Jesucristo. Lo hizo de una forma categórica y de esta manera partió en una forma determinante lo que era Él, antes de Él y después de Él, en la vida de las personas, antes de Cristo o después de Cristo. Y solo a través de Cristo se puede tener verdad, camino y vida. Bien. Y vida. Es lo que Él determinó. Entonces, también Él indicó y apareció ya acerca de esto en el Evangelio de la Primera de Corintios, las cartas paulinas, que se llaman las cartas que escribió Pablo a la iglesia de los Corintios, habla acerca de la resurrección de los muertos. Porque la pregunta es ¿ustedes creen que si la gente hubiera muerto, como tantos millones de cristianos han muerto por causa de seguir a Jesucristo? ¿Usted cree que la gente hubiera muerto por una fantasía? ¿Que hubieran muerto por un personaje? ¿Que hubieran muerto por una idea realmente que no tenía un fundamento, una veracidad? Entonces, ¿qué es lo que aparece en el libro de la Primera de Corintios 15? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, hablando Pablo acerca de aquello, el apóstol Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, serás salvos, y si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Nos da pruebas fehacientes de que Jesucristo vino, de que Jesucristo murió y padeció, pero que resucitó y que fue de dominio público su resurrección ante 500 personas y ante Jacobo y a todos los demás que se apareció después y estuvo con ellos. Eso podemos verlo en otro
en otro pasaje de la Biblia, 40 días después de resucitado. ¿Por qué? Porque de esa manera Jesús demostró, y vamos a ver por qué él hizo esto. Y vamos al Primera de Corintios 15, 12. Dice, pero si se predica que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué es lo que quiso decir aquí Pablo específicamente? Que si fuera falso todo aquello de que Cristo murió, si fuera falso de que Cristo resucitó, entonces vana sería nuestra fe y no tendría sentido. Hubieran muertos las personas que murieron por causa del cristianismo en vano. Hubieran muerto por una mentira. Y eso, como lo indico en la parte más arriba que vimos, pues fue claro que Jesús murió y que Jesús resucitó de entre los muertos para que todos nosotros tengamos esa fe con seguridad de que también resucitaremos en el día postreros y que veremos nosotros una vida eterna en el cielo, porque también los otros, los que no crean en aquello, en cambio, pues perecerán y estarán un tiempo en el infierno, separados de Dios en la muerte segunda. Entonces, debemos tener claro de que nosotros en este caso, si los muertos no resucitaran, como Jesucristo lo hizo al final, y al final de los días, entonces va a ser como dicen muchos, ¿no? Que vivamos porque aquí en este mundo es donde hay todo, aquí tenemos el cielo, aquí tenemos el infierno, entonces hagamos todo lo que tengamos, disfrutemos todo lo que tengamos, no tengamos ningún tipo de freno ni de conciencia, porque vamos a morir y ahí se va a acabar todo. Y mira que en esta misma carta de la Primera de Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 32, no sé si me puede ayudar, ¿qué es lo que dice ahí? Solo el versículo 32. Primera de Corintios. Primera de Y Corintios. como hombre batallé en Efeso contra fieras, que me aprovechan si los muertos resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ok, amén. Entonces, y dice el versículo 33, el que sigue, por favor. El que sigue a ese. No erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Ok, muy bien. Entonces dice, si no hay resurrección, es lo que dice mucha gente, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Pero dice, no erréis. O sea, no te equivoques. No pienses de esa manera. No creas que el mundo o la vida termina aquí. Hay una segunda parte, hay un segundo tiempo del partido donde se va a determinar que todo lo que nosotros hagamos hecho acá, en este plano, en el primer tiempo, como digo yo, va a ser debidamente juzgado. Y entonces vamos a ver condenación o salvación eterna. Eso es lo que nosotros vemos. Y eso no es relativo, eso es absoluto. Eso es absoluto. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que realmente vamos nosotros a ser transformados, como dice la palabra en el capítulo 51,
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hablando de los que estén hasta ese tiempo vivos y suene la final trompeta y serán transformados, hablando de lo que se llama como el arrebatamiento de la iglesia. Estas son cosas que no están escritas en modo relativo, sino en modo absoluto, que tiene una validez para todas las personas, para los que aceptan esta realidad, esta verdad, esta vida, y a los que la rechazan. Van a tener en algún momento, pues, un momento donde el Señor terminará su tiempo de misericordia que estamos todavía viviendo, gracias a Él, que no quiere que nadie se pierda, pero llegará el momento de su justicia. Llegará el momento en aquellos que no aceptaron la misericordia de Dios, verán el juicio de Dios. Y terrible cosa es caer en la ira del Dios eterno. Eso es lo que tenemos que nosotros de decir a las personas, que no es que vivimos en un mundo relativo que está gobernado por leyes relativas. Nosotros vivimos dentro de un mundo creado por un Dios absoluto que creó leyes absolutas como la ley de la gravedad, como la ley de la entropía, como la ley que nosotros podemos ver acerca de los códigos que han utilizado todas las sociedades, donde crean leyes específicas y donde inclusive el espíritu de las leyes a través de todo el mundo dicen que la ignorancia de la ley no te exime a cumplirla. Entonces nosotros estamos enfocados a dar a entender a todas las personas de que todos seremos juzgados. Unos estaremos con Jesucristo como nuestro abogado defensor y otros tendrán a Jesucristo como el juez, como el fiscal, efectivamente, la persona que va a estar ahí porque no aceptó esa misericordia de Dios, ese regalo que es lo que significa la misericordia de Dios en este caso. Cuando es que Dios da ese regalo inmerecido, esa bondad inmerecida, porque envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Él murió por nosotros para pagar por nuestros pecados, pero resucitó también por nosotros para darnos y ser el primogénito de la resurrección verdadera. Porque Él nos ha dado el ejemplo de que así como murió, también nosotros moriremos. Y así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos si creemos específicamente en esa verdad. Si creemos en que Él murió por nosotros y empezamos a desarrollar cuidado por lo que hemos recibido. Porque si bien es cierto que tenemos un regalo a través de la bondad inmerecida de Dios y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que empezar a manifestar cuidado por ese regalo. Tenemos que empezar a entender cada vez más qué significó esto que hizo Jesucristo en la cruz. Y de esa manera viviremos más profundamente y más claramente esta verdad. Porque todos somos pecadores, todos cometemos errores y seguimos cometiendo porque seguimos viviendo en un cuerpo. Pero ese comportamiento que nosotros tenemos se va quitando cada vez más, se va lavando en la medida de que leemos la palabra de Dios y por el amor de Cristo y por el amor de Dios y porque tenemos que el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, es que nosotros hacemos cambios, no por obligación, sino que por amor.
porque empezamos a creer mucho más en un Dios que nos redarguye, que es un amor, es un temor, pero no basado en lo que Dios nos puede hacer, sino en lo que Él hizo, porque Jesucristo murió por nosotros y nos duele fallarle, nos duele equivocarnos. Y cuando entendemos esa verdad, empezamos a tener una vida diferente. Y sí, nos volvemos a equivocar, podemos seguir pecando diariamente porque no lo somos perfectos, pero ya el Espíritu Santo nos redarguye y ya vamos directamente a pedirle perdón, sabiendo de que Él nos perdona no por mérito nuestro, sino por mérito de su Hijo Jesucristo. El Padre nos perdona por el Hijo, y por medio del Hijo es que encontramos el camino directo al Padre. Por eso tenemos que orar hacia el Padre. Eso ya es otra sesión que vamos a tener la próxima semana de cómo debemos pedir, de cómo debemos orar verdaderamente, ¿no? Porque a veces escucho oraciones que pues, a mí me han pasado también de que empiezo orando para el Padre y termino hablando con Jesús y después llego al Padre otra vez. Y eso es un desorden, ¿no? Entonces tenemos que saber, como también dice en Mateo, que las vanas repeticiones no nos acercan a Dios. El rezar el Padre Nuestro 50 veces no nos hace 50 veces más perdonados por nuestros pecados o presiona 50 veces más a Dios para que nos cumpla lo que nosotros queremos, ¿no? Porque sucede que buscamos a Dios en los momentos difíciles y eso debería ser en todo tiempo que busquemos a Dios, ¿no? Así que esa es la situación. Ahora, bueno, quisiera saber sus comentarios ya para cerrar y la oración final. ¿Cómo han visto el tema? Muy interesante lo que has hablado, muy interesante. Pues sabemos directamente que para llegar al Padre tenemos pues alguien que intercede, que es Jesucristo, y que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Ok, muy bien. Bueno, la idea es esta, ¿no? De que más personas puedan entender, tratemos de utilizar este tiempo y estas grabaciones para otras personas y que puedan todos seamos alumbrados de alguna manera para que más personas puedan entender, porque el tema no es falta de conocimiento, el tema es que en la actualidad con redes sociales hay tantas personas, hay tantas formas de pensar, hay tantas ideas que son más allá de lo que nosotros humanamente podemos percibir o tener una idea clara de algo. Cuando hay tanto alrededor, entonces hay que saber buscar, hay que saber ver palabras verdaderas que sean reales y no relativas. Así que ese es el tema. Bueno, yo les agradezco y vamos con la oración final. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ok, bueno, Padre, gracias Señor por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos, donde has sido tú a través y el Espíritu Santo el que nos ha dado un entendimiento para conocerte cada vez más, para saber que tú eres un Dios absoluto, que tú eres un Dios verdadero y que enviaste a la verdad personificada en nuestro Señor Jesucristo. Enviaste a tu Hijo unigénito y Él demostró en vida, estando aquí en la tierra, su camino, la verdad y la vida, porque Él venció el pecado, porque Él venció realmente la maldad y Él se sacrificó por nosotros. Gracias, Señor, por todos estos conocimientos que nos das y te agradecemos por todas las cosas que nos has dado el día de hoy, por la luz del sol, por tantas cosas que no merecemos que nos has dado el día de hoy, como la vida mismo que la tenemos hasta ahora y que no la hemos perdido. También te pedimos, Señor, por todas las personas que tienen necesidad, por las personas que no tienen empleo, por las personas que no encuentran ninguna fuente de ingreso, Señor. Dales tu pan, Señor, de cada día.
Dale, Señor, eso te lo pedimos, por favor. También para los que están enfermos, para aquellas personas que tienen necesidades emocionales, Señor, llénalos tú, que sea tu luz la que ilumine la oscuridad, esas tinieblas dentro del corazón y de la mente que pueden haber. Señor, te lo pedimos, Señor, porque todos somos necesitados de ti, porque no tenemos vida sino a través de ti, Señor, y de tu Hijo Jesucristo, oh Padre. Gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad. Y también te pedimos por la salud de todos nuestros familiares, de nuestros amigos, Señor, para que seas tú, Señor, glorificándote. Pero no te lo pedimos, Señor, con una exigencia, Señor. Te lo pedimos sabiendo de que somos tus hijos, de que tú nos quieres, de que tú nos valoras, de que tú nos has visto cosas que nosotros ni sabemos que tenemos, Señor. Pero tu misericordia es grande con nosotros. Acudimos a esa misericordia y te pedimos, Señor, para que se haga tu voluntad según tu propia decisión, Señor. Hágase tu voluntad y no la nuestra, pero te lo pedimos, Señor, como el Hijo que pide al Padre, Señor. El Hijo reverente que pide al Padre. No por nosotros, sino en nombre de el Señor Jesucristo. En nombre de Él es que te lo pedimos, Señor. Amén y amén. 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 Ok, mi hermano. Gracias por esta oportunidad y nos estaremos viendo posteriormente, la próxima semana.